Un saludo a todos en general. Vamos a tocar un tema de gran importancia porque los pastores han sido incapaces de dar una respuesta a este tema, y el cual consiste en: ¿debe votar un cristiano? Me refiero a las votaciones, a las elecciones nacionales de cada país. ¿Debe votar un cristiano? La pregunta es bien sencilla, porque hay muchísimas corrientes religiosas opositoras que dicen que eso es paganismo, que esas son cosas mundanas, que son cosas, mandamientos de hombres y un montón de tonteras que ustedes han escuchado y que muchos repiten. Y eso es el tema principal de ahora: saber si se puede o no se puede. Veamos el primer ejemplo y vamos a empezar con algunas citas bíblicas para que vean que todo está sustentado en las escrituras griegas, y les voy a poner citas de las favoritas griegas, como son los evangelios, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 4 verso 19. Hechos capítulo 4 verso 10 y 9. Este es un evangelio griego o un escrito griego. Dice en 4:19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Veamos que aquí Pedro dice que hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Repito: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Elohim. Esta es la parte que toma todo pastor, todo predicador, no importa del comercio que sea. Puede ser de la empresa católica, de la empresa de los mormones, testigos de Jehová, protestantes y todos sus aliados. Total que se basan de ese tema, de ese verso, para decir que nosotros no nos metemos en política. Esas son cosas del mundo. Pero les voy a comentar algo. Una vez me encontré con un líder religioso de los testigos de Jehová y le pregunté: ¿es cierto que ustedes expulsan de sus iglesias a todo aquel que se mete en política? Sí, me dijo, aquí nosotros no tenemos nada que ver con el paganismo. Aquí todos quedan fuera. Lo dije porque yo tenía un amigo que trabajaba en una alcaldía y por eso le pregunté. Y entonces la respuesta fue esa, que la iglesia no se mete en política. Ahora veamos. Qué bien, le digo. Le voy a hacer unas preguntas bien sencillitas, ¿me las puede responder? Claro, me dijo, muy feliz. Usted, le digo, tiene un pozo de agua donde usted extrae el agua, o hace uso de las tuberías del gobierno. Claro, me dijo, yo pago los recibos del gobierno.
Entonces me está diciendo usted que está participando en política, porque todo lo que es de gobierno es de política. Primer punto. Segundo, ¿usted paga luz o tiene su planta generadora de energía? No, me dijo, pago luz al gobierno. Entonces usted está participando de la política del gobierno, está participando de la política del Estado. 2 puntos. La tercera, sus hijos, usted los manda a estudiar a las escuelas públicas del gobierno, o usted propio les da clase, o paga con un profesor particular que no tiene nada que ver con el gobierno. No, me dijo. Ya a ese momento él ya se iba fijando de que él era uno de los primeros que tenía que expulsarse solo. Sí, me dijo, yo los mando a la escuela pública del gobierno. 3. Luego le hice la otra pregunta. ¿Usted paga impuestos? Total de que así me lo fui llevando y le dije al final, usted sabe que usted debería hacer en la asamblea y pedir que lo destituyan y decir, miren, estimados hermanos o como usted le quiera llamar, tienen que expulsarme de este lugar porque yo participo en la política. ¿Verdad que no lo va a hacer?, le dije. Expúlsese usted solo. Entonces el hombre se quedó triste, preocupado. Lógicamente yo me sentí tranquilo, que le aclaré varios puntos, porque él era el encargado de expulsar a la gente que se mete en política. Pero no a los que se emborrachan, porque recuérdense que los testigos de Jehová se toman las cervezas y yo los he visto comprándolas y me han dicho que no es malo. Bueno, pasemos a otro punto. Hay otros más listos que dicen, ¿para qué ir a votar, hermanos, hermanas, si Dios quita y pone reyes? Dios quita y pone reyes, pero como la gente habla solo por hablar, con su gran profunda ignorancia, sin importarle el daño que hacen con sus palabras, porque la escritura, la Torah dice, Elohim quita y pone Melech, Melahim, reyes. Pero Elohim quita y pone reyes. No dice Elohim quita y pone presidentes, que es muy distinto. Y esos reyes no abarcan al reinado de España, ni tampoco abarca el reino de esas islas de Gran Bretaña. No. Cuando dice la Torah, Elohim quita y pone reyes, se está refiriendo al pueblo de Israel, que hay una dinastía, hay una corriente de los cuales se ponen y se quitan reyes, pero bajo el mandato de Elohim. En cambio, las naciones paganas, ellas deciden a quién quitar y a quién poner. Elohim ahí no tiene tanto poder, claro que lo tiene, me refiero, sino que deja a la voluntad de la persona que pueda elegir a sus mandatarios. Hay que tomar en cuenta todo esto, pero veamos una parte, otras citas muy importantes. Aquí en Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Imagínense. O sea, por allá nos decía Pedro de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí este señor Pablo, que les escribe a los romanos, le dice: sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuerdan que les he dicho de que cada fulano escribió su propio evangelio, que cada uno de ellos tenía su propia manera de pensar, sentir y actuar. No había una coordinación entre ellos, así como no la hay en estos tiempos entre todas las religiones que se acusan de falsas y de anticristos unos a otros. Entonces Pedro dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y aquí este fulano dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay están de parte de Él. Se dan cuenta que se contradice. ¿Cómo es eso? Que muchos aseguran que el Espíritu Santo los inspiró. ¿Por qué se contradicen? ¿Se están dando cuenta ustedes las contradicciones? ¿O no se le llama contradicción a esto? Si no se le llama contradicción, ¿qué nombre se le podría dar o llamar? Aquí vemos otra cita en Primera de Pedro. Repito, Primera de Pedro capítulo 2, verso 13. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13. Dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea rey como a superior, etcétera. Sígueme después. El caso es: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Qué quería decir como el presidente? ¿En qué quedamos, señores? ¿Cómo ustedes pueden confiar sus almas a unos escritos que se contradicen unos a otros? Porque esto no tiene nada que ver con la Torá judía. Muchas personas no les gusta la verdad, se salen de los grupos, me ofenden por decir la verdad. Pobres almas. ¿Se dan cuenta ahí? Que en aquel capítulo decía que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y aquí está diciendo que se sometan a las autoridades superiores. ¿Cómo un fulano se va a contradecir tantas veces? Un árabe me decía: el problema es que las escrituras las han cambiado, las han modificado varias veces. No, lógicamente que eso lo hizo la Iglesia Católica, y después le siguieron sus hijas, como los mormones, testigos de Jehová, protestantes. Si no vean, cada una Biblia de ellas es distinta, cambian las palabras, y eso es lo que tiene el hebreo, que nunca cambia. La Torá nunca cambia. ¿Confiarían ustedes en un fulano que hoy dice una cosa y otra dice otra? ¿Qué tipo de espíritu los estaba guiando para escribir cosas tan contradictorias? Analicen, piensen. Y les voy a aclarar algo. Resulta que cuando una persona
vota porque la persona tiene el derecho de ir a votar, aunque sea, como dicen unos, por el menos peor. ¿Por qué? Porque cuando esta persona muere, me refiero al votante, si por su voto un buen presidente hace buenas calles, está a favor del pueblo, cuando la persona muere le dicen bienvenido seas, que en el mundo dejaste paz, dejaste alegría, dejaste buenos hospitales, dejaste muchas cosas buenas, y la persona dirá, bueno, pero yo nunca hice eso. ¿Cómo no? Porque cuando votaste, cuando elegiste un buen presidente, hiciste algo a favor de las nuevas generaciones. Y lo mismo, porque si vota por un presidente que hace todas las cosas pandas, turbias, al revés, también así le van a cobrar a la persona, porque tanto lo bueno como lo malo, sus obras le siguen a la persona después de muerta. Y no solamente eso, sino que le cobran las maldades que se van reproduciendo. Es como cuando alguien deja una semilla, y que las semillas, los pájaros se llevan las semillas y van plantando. Así pasa el mal y así pasa el bien. Por eso ustedes tienen que elegir buenas autoridades. No se dejen engañar de los pastores mentirosos, empresarios mentirosos, que les dicen no voten. Todos tenemos la obligación como el derecho de votar. Así es que no se dejen engañar con aquellos que dicen no hay que mezclar la política con la religión. A ellos, los pastores, a los religiosos les gusta esta parte que es muy llamativa y muy halagadora para ellos. Y lo encontramos en Santiago capítulo 13, verso 17. Repito, Santiago capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. De esto se aprovechan estos infelices, pícaros y mentirosos pastores para manipular, hacer trabajar, engrandecer sus empresas que ellos le llaman iglesias. Ponen a trabajar a la gente, muchas veces no les pagan porque les dice, usted no le está trabajando al pastor, hermana o hermano, usted le está trabajando a Dios. Y de esa manera ellos se amasan buenas fortunas. Y ustedes saben que no les miento, hay unos que tienen edificios carísimos en los Estados Unidos de millones, que tienen sus propios jets privados, y el más rascuache, como se sabe decir, el pastor más arrastrado, tiene y vive bien, con buenos celulares, y si se enferma, pues ahí van toda la gente esa engañada a ayudarle. Pero si usted le pide a ellos que les ayuden, solamente le dice, hermanita o hermanito, vamos a orar por ustedes. A ustedes les regalan oraciones, pero ustedes tienen que darle dinero a él. ¿Por qué? Porque son explotadores. Así es que espero que les sirva de esto, porque estoy seguro que jamás han escuchado un estudio como esto, Ley Traut.